Velázquez, secretaria de Hacienda, el doctor Juan Carlos Gasca Ciceri, secretario jurídico encargado, la doctora Lorenza Martínez Hernández, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, y el doctor Fausto Huertas Gutiérrez, gerente de DELSA. Bueno, entonces le damos el uso de la palabra a la doctora Lina Marcela, secretaria de Hacienda, para que nos exponga sobre la viabilidad de este proyecto, sobre las diferentes inquietudes que tengan los concejales. Si algún concejal quiere intervenir, por favor, manifiéstelo para que podamos tener argumentos y preguntas que ellos nos puedan resolver al final de la intervención de nosotros. O sea, la dinámica es que preguntemos lo que creamos necesario, todos los concejales y concejalas, para que puedan intervenir tanto el señor gerente de la empresa de alumbrado público como los diferentes invitados, la directora o secretaria ejecutiva de la Cámara de Comercio y los acompañantes, al igual que los funcionarios de la administración. Entonces tiene la palabra el honorable concejal Carlos Alberto Salgado. Por favor, los escuchamos. Es importante que todos tengamos en cuenta que es muy importante escuchar las intervenciones de los demás para que nos escuchen a nosotros también. Gracias, presidente. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial para los invitados, para los compañeros del consejo y las personas que nos acompañan en barras. Yo quiero hacerle una pregunta a la administración municipal y a nuestro abogado jurídico del consejo, teniendo en cuenta que este proyecto de acuerdo busca regular las tarifas, por ejemplo, en servicio de parqueadero, servicio de grúas, y teniendo en cuenta que ese servicio lo presta un privado, nosotros hasta qué punto nosotros sí podemos regular una tarifa de una empresa privada que presta un servicio privado en el municipio, porque yo creo que el municipio no tiene grúas, el municipio no tiene parqueaderos para patios, y acá estamos regulando nosotros eso. O sea, ahí me perdona la ignorancia, pero es importante tener en cuenta esto, teniendo en cuenta que las tarifas las regulan las comisiones de regulación, no el consejo. Entonces sí quisiera pues que me informaran sobre ese tema, porque pues lógicamente vamos nosotros a aprobar un proyecto. Yo no soy profesional en derecho, no tengo conocimiento en derecho, y aquí hay temas que sí es importante que nos dejen claro. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta, señor secretario, ¿fue invitado el señor secretario de Tránsito? No, señor presidente, para esta sesión no fue invitado. A la próxima sesión, por favor, sin falta, que esté aquí con nosotros el señor secretario de Tránsito, que él será el que nos puede dar luces al respecto, y yo me identifico plenamente con lo que acaba de manifestar el honorable concejal. Claro que hay que hacer una salvedad en el tema de parqueaderos, porque resulta de que sí hay unos parqueaderos que son propiedad del municipio y unos patios que son propiedad del municipio, como por ejemplo el del Campestre A. Ahí hay unos que son propiedad del municipio. Entonces, digamos pues que habría que aclarar ahí que en los que son propiedad del municipio, en los otros privados, eso sí las tarifas las regulan es otras entidades y no nosotros. Tiene razón en eso. Y en lo de grúa, pues, a no ser que la administración piense tener una grúa propia o se haga un convenio, en fin, ya eso sería un tema pues jurídico que debieran de aclararnos. Por eso creo que también fue invitado el doctor Gasca para esta plenaria.
No sé si esté por ahí todavía y si no, por favor llámenlo que lo estamos necesitando acá porque creo que fue invitado para esta plenaria también. Continúo entonces. ¿Algún otro concejal quiere llevar el uso de la palabra? ¿Quiere tener el uso de la palabra, perdón? ¿Ninguno? Bueno, entonces continuemos con las diferentes instituciones y entonces le vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Fausto Huertas para que nos indique cuál es la razón de lo que hoy se discute, a ver qué podemos hacer, cómo podemos apoyar a las diferentes entidades, vuelvo y reitero, con el respeto, la admiración, sin agravios, porque no vamos a permitir eso tampoco, sino con la mayor serenidad del caso, todos vamos a actuar en esta corporación. Ese es nuestro estilo. Entonces, adelante, doctor Huertas, cuéntenos cuál es la razón de su presencia y qué vamos a hacer aquí con respecto a este proyecto de acuerdo que a ustedes los toca, pero tremendamente. Creo que son unos de los más interesados en este proyecto de acuerdo. Muy buenas noches, gracias señor presidente, honorables concejales y concejalas. Pues frente a la inquietud que hoy llama la atención el señor presidente del Honorable Consejo Municipal y es el por qué estoy yo presente en esta sesión del Honorable Consejo Municipal, y es simple y llanamente una preocupación. Mi presencia obedece a una preocupación y esa preocupación la generó el Acuerdo Municipal 035 aprobado el 17 de diciembre del 2025 por este Consejo, en lo que respecta a las tarifas de alumbrado público. Toda vez que ese Acuerdo Municipal 035 del 2025, cuando hace referencia a las tarifas del alumbrado público en el municipio de Dos Quebradas, simple y llanamente trajo las tarifas que estaban vigentes en el año 2017. Es decir, nos atrasó 8 años en materia tarifaria, 8 años, sin que existiera un estudio técnico como lo exige la ley, sin que en realidad existiera una certificación de Hacienda de impacto fiscal, porque obviamente iba a generar un impacto, toda vez que las tarifas prácticamente bajaron con este acuerdo municipal del 17 de diciembre del 2025, bajaron el 50%. Entonces, si por ejemplo la empresa que yo gerencio en este municipio de alumbrado público, Delsa, aprobó en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, un presupuesto para ejecutar en el año 2026 por 16.000 millones de pesos, pues no le van a ingresar 16.000 millones, sino que le van a ingresar 8.000. Así de sencillo, con un plumazo. Lo digo coloquialmente con mucho respeto. Ahora bien, supongamos que le entran esos 8.000 en el 2026, pues solo el consumo de energía del sistema de alumbrado público en Dos Quebradas cuesta 5.000 millones de pesos, solo la factura de energía. Y solo la administración, operación y mantenimiento, que es un rubro que se encuentra regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por la CREG, eso es regulado. La ley, la CREG, a través de sus resoluciones, dice cuánto se debe pagar por AOM, Administración, Operación y Mantenimiento. Y es una tabla, una fórmula que la CREG diseñó, y eso está representado en el número de luminarias. Entonces, por cada luminaria se paga X cantidad. Nosotros hoy tenemos 18.800 luminarias en el municipio funcionando. De esas 18.800 luminarias, la CREG dice cuánto tengo que pagar. Yo no puedo pagar ni más ni menos porque eso, repito, es un valor regulado. Y si miramos el valor que se destina, que se aprueba para el año 2026,
en lo que respecta a ese AOM, que repito, está absolutamente regulado, tenemos que serían 3.405 millones de pesos, más 5.000 de la energía, ¿sí? Son 8.400 millones. Y si nos van a entrar 8.000 millones, entonces no habría ni con qué pagar nómina, no habría ni con qué hacer o cambiar un solo bombillo. Un solo bombillo. Así de sencillo. Entonces, si ustedes me dicen, ¿por qué estoy yo acá? Por una preocupación. Ahora, ¿a qué obedece ese error? Según lo que yo he indagado, pues el error obedeció a que cuando se presentó el proyecto de acuerdo del Acuerdo Municipal 035 del 2025, no tuvieron en cuenta el Acuerdo Municipal número 015 de 2023, que es un acuerdo municipal exclusivo para el alumbrado público, que este Consejo Municipal lo hizo con ocasión a dar cumplimiento a una sentencia judicial de un juez de la República que declaró la nulidad del Acuerdo 033 del 2020. ¿Y qué pasó en ese Acuerdo 033 del 2020? Que habían hecho lo mismo, se había disminuido las tarifas sin un estudio previo que es necesario hacer por la ley, razón por la cual, repito, tanto para bajar como para subir hay que hacer un estudio previo. Entonces no lo había. El juez declaró la nulidad y ordenó las tarifas anteriores. Entonces por eso este honorable Consejo Municipal expidió el acuerdo 015 para dar cumplimiento a esa sentencia judicial. ¿Listo? Ahora, el acuerdo 035 de diciembre pasado está volviendo a implementar el mismo error que tenía el 033 y que fue declarado nulo. ¿Bien? Y prácticamente eso implicaría lo que como abogado lo tengo claro, pero como lo determina la ley, eso es una reproducción de un acto administrativo declarado nulo. Reproducción de un acto administrativo declarado nulo, que podría constituir en un fraude a resolución judicial, en una sanción disciplinaria, e imaginemos los errores fiscales, el problema de responsabilidad fiscal. Si tenemos una empresa o unos tributos que se disminuyeron en 6.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos, ahí hay un daño fiscal. ¿Por qué? Porque se disminuyen sin que exista un estudio que permita tomar esa determinación. Entonces, básicamente, señor presidente, honorables concejales, yo estoy acá presente para manifestar, y obviamente tengo claro, de acuerdo a lo que he hablado con algunos concejales, que ese error obedece a un error prácticamente, desde el punto de vista jurídico, llamémoslo un error invencible, al que hizo incurrir el proyecto de acuerdo a ustedes como concejales. ¿Sí? Y los errores no generan derechos. Por ende, tenemos la posibilidad de volver a arreglar o a enmendar ese error aprobando este nuevo proyecto de acuerdo en donde quede claro que obedeció a un error invencible y que es necesario seguir cumpliendo con la orden judicial toda vez que no cuenta el municipio, no cuenta la administración municipal con el estudio técnico para efectos de determinar unas tarifas. Por mi parte, sería esa mi intervención, a menos que algún miembro de la honorable corporación tenga alguna pregunta que hacerme. Gracias, señor presidente. ¿Algún honorable concejal o concejala tiene alguna inquietud al respecto? Presidente. Tiene la palabra el honorable concejal. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial para los honorables concejales, la mesa directiva, quienes nos acompañan en las gradas y la administración municipal. Bienvenido, doctor Fausto Huerta. Un placer tenerlo usted acá el día de hoy. Doctor Huerta, mire, a mí realmente eso sí me causaba mucha preocupación ese proyecto de acuerdo, dentro de otras cosas, porque yo estuve leyendo la sentencia producto de la demanda que usted interpuso precisamente, que fue una acción de nulidad resuelta por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira. Dentro de esos argumentos que resalta el juzgado, pues reproduce algunos de los apartes suyos y precisamente fue lo que usted acabó de nombrar acá,
que se requería un estudio, y acá siempre se ha dicho que es que nosotros no podemos disminuir las tarifas y no sé qué, que porque eso ya había sido demandado. Y cuando ustedes leen la sentencia, eso fue un error de procedimiento, porque usted lo acaba de decir, doctor Fausto, eso tiene que traer unos estudios y unos requisitos antes de. Pero también debo decirle, doctor Fausto, que cuando nosotros aprobamos ese proyecto de acuerdo, que es el actual estatuto tributario, el 035 al 25, pues evidentemente sí trae un impacto fiscal. Bueno o malo, la administración municipal trajo un impacto fiscal acá, negativo además, ¿cierto? Y obviamente no trajo una contrapartida donde digamos que sopesara la pérdida del recaudo de alumbrado público, pero ese consejo actuó de buena fe, respaldado en las certificaciones que la administración municipal nos daba. Uno de los más interesados en que usted estuviera acá era yo, precisamente porque ese proyecto de acuerdo, doctor Fausto, trae dentro de otras cosas, y yo no sé si usted lo pudo revisar bien, porque es que nosotros, o a título personal, yo no quiero que nosotros aquí aprobemos otro proyecto de acuerdo enmendando algo que hay que enmendar evidentemente, pero que sigamos incurriendo en los errores. Entonces, puntualmente, el proyecto de acuerdo 01 del año 2026, que es el que modifica, en lo que a usted le concierne, es el artículo, creo que es el artículo segundo, es el artículo tercero, que está modificando el artículo 376 del Estatuto Tributario. Entonces, acá, doctor Fausto, yo siento que sí hay que mirar la redacción. Yo no sé si en la comisión ya verificaron esta situación, pero por ejemplo, dice, modifíquese el artículo 376 del acuerdo 035, el cual quedará así, artículo 376. Perdone, el artículo segundo. Modifíquese parcialmente el artículo 228 del acuerdo 035, es ese. Tarifas, entonces dice artículo, bueno, el cual quedará así. Artículo 228, tarifas del impuesto al alumbrado público. Las tarifas del impuesto al alumbrado público serán las siguientes, las cuales se establece para periodo de cobro mensual. Esa es la primera inquietud mía. Ya estamos en enero. Digamos que a nivel nacional, la ley que crea el impuesto al alumbrado público a cargo de los ciudadanos no establece la periodicidad del cobro del alumbrado público, pero evidentemente el acuerdo lo reguló, que es de forma mensual. No sé, doctor Fausto, cuál es digamos que el efecto que va a causar para la empresa durante el mes de enero. ¿Cuál va a ser realmente el efecto económico? O si evidentemente al aprobar ese acuerdo, digamos que es una situación subsanada. Eso me preocupa, en primer lugar. Lo segundo, dice tarifas del sector oficial. Las tasan salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y entiendo que por allá hay una reforma a nivel nacional que las tarifas o todo el tema de impuestos se tiene que regular bajo otra premisa, que son las VB, entiendo. Entonces, esa es la primera observación. Si evidentemente usted revisó que esas tarifas que nosotros acá vamos seguramente a modificar, pues sí traigan la redacción correcta. Entonces, yo muy respetuosamente sí les sugiero que analicemos punto por punto. Eso es solo en el sector oficial institucional. Sector industrial, comercial y servicios regulados. Yo siento que eso hay que aclararlo, porque ahí trae unas tablas y también dice salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, ¿va a ser en salarios mínimos diarios legales vigentes o va a ser en VB o en qué lo vamos a regular, ¿cierto? Entonces me parece importante que demos la claridad, doctor Fausto, pero que usted también le dé la tranquilidad, pues obviamente a la plenaria, sin ser obviamente su facultad, de que usted considera que las disposiciones que estamos aprobando van en armonía con las disposiciones de la comisión reguladora, que realmente esas son las que mandan, ¿cierto? Entonces, de ahí para allá, literal B, literal C, que precisamente habla sobre eso. Mire, sector residencial, predios rurales y urbanos. Estrato 1, bueno, trae un cuadro y dice 3,544, pero entonces es 3,544 ¿qué? Salarios mínimos, VBs, VTs, o sea, me parece importante que nosotros seamos muy claros digamos que en esa regulación que estamos fijando. Entonces,
ese es el interés, doctor Fausto, que usted nos acompañara el día de hoy, porque sinceramente no queremos incurrir en más hierros, queremos que las cosas salgan bien hechas. Este consejo ha obrado de muy buena fe. En su momento me imagino que los concejales, cuando aprobaron la disminución del impuesto, evidentemente fue para ponerse del lado del empresario. Entonces eso es una situación inclusive de concejales que hay que revisar. Entonces, doctor Fausto, qué bueno que usted nos mencione pues cuáles otras observaciones adicionales tiene frente a eso. Era todo, presidente. Muchas gracias. Entonces, ¿algún otro concejal quiere intervenir o concejala? Bueno, entonces le damos el uso de la palabra a la doctora Lorencita de la Cámara de Comercio para que también nos exponga las inquietudes que tenga y al final le damos la palabra al doctor Fausto y a los demás invitados, a la Secretaría de Hacienda o a los servidores públicos que la requieran para hacer claridad de las diferentes inquietudes. Adelante, doctora Lorencita. Vamos a irnos identificando quién interviene y a nombre de qué entidad, en fin, para que efectos del acta podamos tener mucha claridad. Gracias. Perfecto. Mi nombre es Lorenza Martínez Hernández, soy la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Un saludo muy especial a todos los concejales, concejalas, a la mesa principal, a ustedes. Bueno, les agradezco esta invitación porque este es un tema que ha sido muy complejo para los empresarios. Yo he recibido varias quejas, digámoslo, por parte de los empresarios a raíz de las tarifas tan altas que ellos pagan por el concepto de alumbrado público. Inclusive, desde, como lo comentaba ahora el doctor Fausto, decía que en el momento que se logró poder bajar las tarifas, pues no se logró, no se hizo el debido proceso, por tal motivo no se logró. Y volvió y pues obviamente la demanda, ya sabemos lo que pasó. Ahora yo pienso que es el momento y les voy a decir por qué. Nuestra Cámara de Comercio de Dos Quebradas, con aval de nuestra Junta Directiva, pagamos un estudio. Lo estamos terminando. Como debe ser, como dice la ley. Entonces, yo lo que solicito es que nos den algunos días para poderlo culminar y para poderles traer todo. Para poder. Una semana. ¿Cómo? Ok. Entonces, esa es mi solicitud. Porque nosotros no podemos seguir con las tarifas que tenemos cuando nos comparamos con Manizales, con Pereira, con La Virginia, no somos competitivos. Yo la vez pasada, cuando estábamos en las discusiones del Estatuto Tributario que acaba de aprobar este honorable consejo, les decía, mire, Dos Quebradas hoy tiene que pensar en La Virginia, porque el desarrollo de Dos Quebradas, hacia dónde va y lo que está pasando con el territorio, es que es La Virginia quien va a competir directamente con nosotros. Hoy lo vemos pequeño, pero La Virginia se va a disparar. Tiene zona franca, va a conectar con Pacífico 3, tiene las vías, tiene el territorio. Entonces, nosotros vamos a competir fuertemente con ellos. Entonces, yo los invito, por favor, que si está en manos de ustedes, nos puedan dar este tiempo, mínimo una semana, que nosotros podamos culminar este estudio como es ser y traérselos y presentarlo. Esa es nuestra solicitud y lo digo debemos mantener las empresas de Dos Quebradas y atraer más. ¿Cómo hace uno? Pues teniendo beneficios para el tejido empresarial. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muy buena la inquietud. De verdad que vamos a tenerla en cuenta hasta donde la posibilidad legal nos lo permita, porque les recuerdo que estamos en un periodo de sesiones extraordinarias que culmina el próximo viernes. O sea, hoy es lunes y el próximo viernes culmina
el periodo de secciones extraordinarias que convocó el señor alcalde y nosotros no nos podemos salir de esos periodos. Nosotros tenemos que decir sí o decir no al momento de votar positiva o negativamente los acuerdos que presenta el señor alcalde en su decreto de convocatoria. Así que de una vez se anuncia que el día jueves entra un proyecto a plenaria y el día viernes creo que es el día que entra este proyecto, o sea, a plenaria. Quedan cordialmente invitados desde una vez para que nos acompañen todos y todas, los presentes y los que nos siguen en redes si quieran venir, también aquí los esperamos, porque este es un consejo de cara al pueblo de Dos Quebradas. Así que entonces le damos la palabra al doctor Huertas para que le haga claridad de algunos aspectos al honorable concejal Héctor Jaime Castro y al otro de los concejales que tenga alguna inquietud. Doctor Huertas, adelante, bien pueda. Muy bien, muchas gracias, doctora Lorenza. Buenas noches. A ver, frente a las preguntas que me hacían, pues la periodicidad, mi querido doctor, respecto al alumbrado público, es una periodicidad mensual prácticamente por antonomasia, porque la mayoría de las tarifas del país están diseñadas como un porcentaje del consumo de energía, así como está acá, excepto en el sector residencial. De resto, en todos los demás sectores es por consumo de energía. Y el consumo de energía se marca cada mes que le llega a uno la factura. Listo, entonces sí es por periodicidad mensual. Lo que significaría que hoy, como las tarifas vigentes son las que se aprobaron ahora en diciembre, el mes de enero, las tarifas y el ingreso que va a tener Delsa para el mes de enero se va a disminuir aproximadamente en un 50%. Es decir, Delsa va a tener un ingreso de aproximadamente 600 millones de pesos menos en enero. 600 millones de pesos menos en enero. Así de manera escueta, 600 millones. Si partimos de acuerdo a la raza tabla de lo que se presupuestó y lo que se aprobó. En lo que respecta a el tema de las tarifas, que se encuentran ahí algunas en salarios mínimos, a nosotros también nos preocupa, doctora Lorenza, como empresa, ya lo hablamos con el alcalde, no con ocasión a esto, ya lo veníamos hablando antes, pero nos preocupa el que se establezcan salarios mínimos. Mire lo que pasó con el salario mínimo en Colombia, es una carga absolutamente compleja y hablamos con el alcalde para construir o hacer ese estudio técnico de referencia y hemos avanzado en eso. El alcalde ya prácticamente nos convocó para que nosotros entreguemos a la administración municipal los insumos para elaborar el estudio técnico de referencia, porque los estudios técnicos de referencia no pueden venir de un tercero. La ley dice que debe venir de la administración municipal. Es más, ni siquiera Delsa, que es la encargada de administrar el alumbrado público, puede construir el estudio técnico de referencia, lo tiene que contratar y elaborar la administración. Y la idea es aprovechar para que la administración municipal lleve a cabo el estudio técnico de referencia y ahora sí nos sentemos todos los actores, hasta el sector privado, nos sentemos y el estudio técnico nos va a arrojar cuánto debería ser la tarifa. Ni más ni menos, eso va a ser objetivo. Y así aliviemos no solo al sector industrial y comercial. Yo he sido de los que llevo 13 años en esta empresa. Y créame que muchas veces donde se ha hecho estos proyectos, yo les he dicho, camine, quitémosle al estrato 1, 2 y 3 la tarifa. Quitémosela. Porque si miramos eso, hoy representa por ahí el 12% de los ingresos de Delsa, pero quitémosla, o sea, vamos a aliviar un estrato 1, 2 y 3 que es el más golpeado. Quitemos eso. Bien.
que son 3, porque acá donde dice 3, algo que también lo decía el doctor Héctor Jaime, ahí 3.40 y algo, son 3.000 pesos. La coma es un punto y no que le fue, pero son 3.000 pesos que paga esa vivienda de estrato 1. ¿Sí? Entonces, créame que hagamos el estudio técnico, que lo haga la administración, perdón, donde participemos todos las instituciones, donde participemos todos los actores y le entreguemos al municipio de Dos Quebradas unas tarifas de alumbrado público que se ajusten a la realidad, ¿Por qué? Porque la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, nos dice cuáles son las características que debe tener ese estudio técnico de referencia. Eso es objetivo. Entonces nos va a entregar unas tarifas objetivas y vamos a quedar contentos todos. Delsa, porque así lo dice la ley. ¿Sí? El contribuyente, porque obedeció a un estudio y va a venir acá a preguntarles, muéstreme eso porque es así. Y vamos a tener un soporte, pero no tenemos ese soporte desde el año 2016 o 14, creo. Del 2014 fue el último estudio que se hizo. Entonces llevamos 12 años sin estudio técnico. Y ojo, la ley dice que debe ser cada 5 años. O sea que Dos Quebradas está en mora de tener el estudio técnico de referencia. Lo tiene que hacer la administración municipal. No puede venir de un tercero. No puede venir ni siquiera, repito, de Delsa. Tiene que ser de la administración municipal. Entonces aprovechemos la coyuntura, aprovechemos el momento en que estamos y hagamos el estudio, y de aquí a mitad de año que tengamos el estudio bien hecho, contratado y todo, tengamos unas tarifas que correspondan a la realidad y en particular que correspondan a un estudio técnico de referencia tal cual lo exige la ley. Había pedido la palabra primero el honorable concejal Walter René Molano Molas. Si él le cede el uso de la palabra, con el mayor gusto, doctor James. Gracias, hombre. Entonces, doctor James Castaño, adelante, le han cedido el uso de la palabra. Pues yo no sé hasta qué punto tenga que hacerlo la administración municipal, porque se supone que son 2 propietarios. La administración municipal, que inclusive tienen, si no estoy mal, un 15%, y ustedes un 85%, pues la deberían ser como mínimo entre ambos, porque entonces aquí no hay dinero así para tirar por la borda, para estar haciendo estudios y todo, y lo correcto sería mínimo entre las 12 entidades. Todo, presidente. Ahora sí, doctor Walter René, ¿desea intervenir o...? Sí, señor. Bueno, adelante, por favor. Gracias. Bueno, gracias, señor presidente. Un saludo especial a los honorables concejales, a todos los invitados de esta noche, al representante de la empresa Delsa, la Secretaría de Hacienda, la jefe de impuestos, la Cámara de Comercio y todas las personas que nos escuchan en el público y a través de las redes sociales. Mire, nosotros, esto es muy claro. La administración contrató una empresa para que hiciera una actualización del estatuto tributario, una nivelación, o sea, para que recogiera todas las normas, un compendio de normas, bueno, etcétera. Un contrato que costó alrededor de 315 millones, si estoy equivocado, me corrigen. Y aquí en diciembre yo se los dije, aquí se los dije, que esa empresa a mí no me daba ni la tranquilidad ni la seguridad jurídica para votar este proyecto de acuerdo tan importante para un municipio y para todos los sectores de este municipio. Pero es claro, honorables concejales, que fuimos inducidos, o bueno, a un error, pues porque la Secretaría de Hacienda, si hubiera tenido la capacidad técnica para hacer esta actualización o este estudio, pues lo hubiera hecho la Secretaría de Hacienda, pero como no lo tenía, pues contrataron un tercero. Yo pienso que los errores han sido graves, o sea, y ahí está en mora la administración municipal para interponer todos los recursos legales ante este contratista, porque es que existen pólizas de responsabilidad civil. Es que aquí está en juego muchas cosas. Mire lo que acaba de decir el gerente de la empresa de alumbrado público. O sea, un presupuesto bajado a la mitad. O sea, qué acto de irresponsabilidad, de poco profesionalismo lo que esta empresa hizo con el municipio de Dos Quebradas.
y ojalá me estén viendo por las redes sociales. Pero quiero decirle, honorables concejales, que tuve la oportunidad de liderar la comisión segunda y ese día yo los invité, nos reunimos con los abogados en horas de la mañana y logramos presentarle a la plenaria un acuerdo más ajustado que pues desafortunadamente no lo tenemos en este momento, porque debería estar ya en este momento ese acuerdo en manos de cada uno de los concejales, porque cuando un acuerdo sale de la comisión segunda, pues máximo al otro día debería estar en los correos de los concejales cómo quedó modificado, para que la discusión de hoy se centrara en cómo está modificado y no en cómo venía. Pero les quiero hacer un pequeño resumen. Primero, la exposición de motivos, concejal Héctor Jaime Castro, que venía inicial del proyecto, era una exposición de motivos que pues no reconocía que había un error y había que enmendar ese error, y que fuera de eso había que darle cumplimiento a una sentencia judicial. Y eso es muy importante para nosotros como concejales para votar este segundo proyecto, porque cuando la exposición de motivos ya advierte que hay que darle cumplimiento a un fallo judicial, que hay un error que se cometió, pues obviamente hay que darle trámite al proyecto de acuerdo, porque es muy importante. Y segundo, lo que hicimos en la comisión fue dejar tal cual como estaba antes de haber votado el estatuto tributario, el tema de la empresa de alumbrado público. O sea, dejamos el 015, o sea, lo dejamos tal cual como estaba el 015 del 2020, ¿cierto? 23. O sea, lo dejamos tal cual como estaba ahí, sin incrementar ningún peso, ningún centavo, sin bajarle, sin quitarle, porque nosotros tenemos que tener claro que para poder subir o bajar se necesita hoy un estudio técnico, pero en el 2023, en el 015, pues estábamos pegados de la época o del año, creo que después, antes del 2014, donde no se exigía estudio técnico para poder fijar las tarifas de alumbrado público. De modo pues que, honorables concejales, pues la idea es que con todo este aporte importante que han hecho el gerente de DELSA, la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Comercio, pues podamos subsanar un error que efectivamente fuimos inducidos, tanto la administración municipal como en el honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas. Entonces espero que para muy pronto les envíen a los correos cómo quedó modificado ese proyecto de acuerdo. Sí. Bueno, les van a llegar a ustedes las tarifas, incluso pues con todas las modificaciones que hubo para que ustedes lo comparen, pero pues quería darles como también esa parte de tranquilidad de que desde la Comisión Segunda se hizo un trabajo muy bueno en compañía de los honorables concejales, Humberto García, la concejal María del Pilar, el concejal Edward, el concejal Miguel, el concejal James, y obviamente queremos traerle a la plenaria a un segundo debate un proyecto más ajustado realmente a la realidad. Muchas gracias, presidente. Presidente. Tiene la palabra el honorable concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para ustedes, más integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes sociales, personas que se encuentran en graderías y lógicamente pues los invitados especiales de esta noche, al doctor Fausto Huertas, gerente de la empresa DELSA, la Cámara de Comercio en cabeza de la doctora Lorenza y Blanca, y lógicamente pues la Secretaría de Hacienda está hoy acá, el doctor Gasca, jurídico del municipio. De pronto, presidente, debería pedirle un favor a usted si, como ponente de este proyecto de acuerdo, y que luego de hacer un estudio y un análisis muy profundo, pues mandé por el WhatsApp del Consejo un documento, y a mí me gustaría que se leyera acá en plenaria, son 2 páginas, no es muy largo, sobre la ponencia. Era como, porque había una mala interpretación acá como lo tomó, por ejemplo, la Comisión Segunda en principio. Habíamos pensado que era de una forma y que las tarifas se iban a elevar y se iban a subir, y no era así. Entonces, por eso es que yo di la ponencia positiva, lógicamente, porque pues no hablaba de que tocaba las tarifas. Entonces, en aras de este punto hoy, pues quisiera yo ahí se la acabé de enviar al secretario al WhatsApp. Sí, entonces a ver si le puedo dar lectura a ese documento de cortico, y yo creo que esto nos daría más claridad frente a lo que acaba de expresar el concejal Walter Molano, que pues, hicieron un trabajo muy juicioso ese día con Hacienda, y yo sin saber pues lo estaba haciendo como ponente también,
y lo mandé al grupo de concejales, pero acá no se ha leído en plenario y me gustaría que quedara en el acta de hoy. Muchas gracias, presidente. Bueno, todo lo que sea para que todos y todas tengamos claridad de los asuntos que aquí se discuten, lo vamos a hacer. Entonces tenga la bondad, señor secretario, y le da lectura a solicitud del ponente de este importante proyecto. Sí, señor presidente. Dice así: Presidente, honorable Comisión Segunda, en mi calidad de ponente del proyecto de acuerdo 001 de 2026, quiero dejar constancia de una observación estrictamente jurídica orientada a preservar la legalidad del trámite y la seguridad jurídica del acuerdo que se discute. La exposición de motivos del proyecto es clara en señalar que su finalidad consiste en armonizar e incorporar las disposiciones contenidas en el acuerdo 015 de 2023 al Estatuto Tributario Municipal, con el propósito de consolidar un marco normativo y coherente y evitar contradicciones internas. No obstante, al revisar el articulado después del presente, la ponencia encontré que el artículo segundo introduce incrementos en las tarifas del impuesto de alumbrado público respecto de las previstas en el acuerdo 015 de 2023, sin que dichos incrementos hayan sido explicados, motivados ni sustentados técnicamente en la exposición de motivos. Debe recordarse que la exposición de motivos constituye el soporte justificado de la iniciativa, fija el alcance del proyecto y permite a los concejales y a la ciudadanía conocer las razones y efectos de la regulación propuesta. En ese sentido, no es un documento susceptible de corrección o ampliación durante el trámite y debe guardar una coherencia material y finalística con el contenido del articulado, como presupuesto de la unidad de materia y de la validez del acuerdo. La introducción de incrementos tarifarios no anunciados ni justificados desde la exposición de motivos altera la finalidad real del proyecto, desbordando el alcance inicialmente planteado y puede configurar un problema de incoherencia normativa y falta de motivación suficiente, con eventuales efectos sobre la legalidad del acuerdo en sede de control judicial. En ese contexto, dejo claro que mantener los incrementos tarifarios sin una motivación expresa y previa puede comprometer la validez jurídica del acto, en la medida en que impide verificar el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen el sistema tributario, como la legalidad, la eficiencia y la progresividad. Por lo anterior, considero que la salida jurídicamente correcta y más segura es ajustar el artículo segundo para que las tarifas del impuesto de alumbrado público correspondan exactamente a las previstas en el Acuerdo 015 de 2023, restableciendo así la coherencia entre la exposición de motivos y el articulado y garantizando la unidad de materia y la solidez jurídica del proyecto. Honorables miembros de la Comisión, quiero precisar que la ponencia presentada se elaboró a partir de una revisión general de la iniciativa, enfocada en la competencia, la iniciativa y el cumplimiento del trámite formal del proyecto. El análisis que hoy pongo de presente surge de una revisión más detallada y comparativa del contenido del artículo segundo frente a las tarifas establecidas en el Acuerdo 015 de 2023, contraste a partir del cual se evidencia una inconsistencia material entre la exposición de motivos y el articulado, relacionada con el incremento tarifario no motivados. Este tipo de observaciones hace parte precisamente del ejercicio deliberativo propio del debate en comisión, y su formulación en esa etapa responde al deber de advertir oportunamente riesgos jurídicos que pueden afectar la validez del acuerdo, sin que ello implique contradicción ni deslegitimación de la ponencia presentada. Atentamente, Miguel Ángel Rabe Rojo, concejal ponente. Le informo, presidente, que ha sido leída la lectura presentada por el concejal Miguel Ángel Rabe. Continúe. ¿Algún concejal tiene alguna apreciación o algo más? O de pronto la doctora Lina quiere hacer alguna aclaración. No, Fausto ya, cierto. Ya está más claro. Buenas noches para todos. Sí queremos dar claridad sobre un tema que es por qué no se realizó estudio técnico. Entonces, la doctora Angélica nos va a dar claridad al respecto.
Buenas noches. Mi nombre es Angélica, soy la profesional especializada de la Secretaría de Hacienda. Ortúa. Bueno, el tema y lo que queremos como explicar para dar más claridad es, nosotros en este momento estamos incorporando el acuerdo 015 del año 2023. Estamos incorporándolo tal cual está. ¿Por qué? Ya sabemos, y es de conocimiento público, que fue resultado de una nulidad. Entonces es bueno que tengamos en cuenta como la historia y por qué en este momento el municipio no cuenta con el estudio técnico de las tarifas del alumbrado público. En el 2014 teníamos el acuerdo 028, ¿sí? En el 028 teníamos las tarifas y en el 2014 aún no era obligatorio, según la norma, tener ese estudio. Entonces, ¿qué pasa? En el 2016 sale la norma que nos obliga a tener este estudio tarifario. Entonces, el acuerdo 028 del 2017 ya tenía por obligación, o sea, ya teníamos la obligación como municipio de incorporar el estudio técnico, pero no lo hicimos en el 028 del 2017. Ya luego salió el acuerdo 033 del 2020. En ese incorporamos las mismas del 028 que no tenían el estudio tarifario. Entonces, ese fue el motivo por el que se dio la nulidad. ¿Por qué? Porque no teníamos ni el impacto fiscal ni el estudio tarifario. Eran estos dos temas. No era solamente el estudio, sino también el impacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros en el 035 incorporamos las del 2017, ¿sí? En este momento el municipio está trabajando con las tarifas del 2014, que como en su momento no era necesario el estudio técnico, no lo tiene. ¿Qué pasa? En el 015 la administración y el honorable consejo tomó la decisión de incorporar nuevamente las tarifas del 2014. Es por eso que en este momento la administración no tiene el estudio técnico. En el 015, obviamente, debieron haber hecho el estudio técnico, hacer el estudio de referencia, porque desde el 2016 estábamos en la obligación de hacerlo y no lo hicieron. Lo que hicieron fue tomar la nulidad y incorporar las tarifas del 2014. Eso fue lo que pasó y por eso no se cuenta con el estudio. O sea que según lo que manifiesta la administración municipal, el acuerdo 015 está vivito. Entonces miren, o sea que está parcialmente, alguna de las partes está viva. Entonces miren el estudio tan juicioso que hizo la comisión. Pues resulta de que en el último artículo del proyecto que presentó la administración decía que se revocaba en su totalidad el contenido del acuerdo 015. ¿Qué tal que esa comisión, que es tan juiciosa y de la cual honrosamente hacemos parte, no hubiésemos manifestado que se eliminara esa parte y que se dejara simplemente deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias? Porque en ese orden de ideas hay partes del 015 que están vivos. Mire el error que se iba a cometer por parte de la administración, no de nosotros. Eso hay que dejarlo claro también. Entonces, la idea es que por fortuna caímos en cuenta, lo logramos arreglar y entonces hay que tener claro que para el segundo debate tenemos todos estos días para que por favor la administración, por favor la empresa de alumbrado público, la Cámara de Comercio, la Secretaría de Hacienda y todos los que tengan que ver la Secretaría Jurídica del municipio, por favor nos ayuden a revisar muy exhaustivamente cada uno de los términos de ese acuerdo, porque nosotros
Aquí lo que queremos es solucionar un error involuntario que se presentó y al cual fuimos inducidos. Entonces, pero las cosas, dicen los distinguidos juristas, yo no soy abogado, que las cosas en derecho, así como se hacen, se deshacen. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es corrigiendo. Pero para tranquilidad de todos y todas, también quedó en esa comisión que las tarifas son exactamente las mismas. No sufren ninguna variación, ni de más ni de menos. ¿Por qué? Aquí lo han dicho el día de hoy. Lo dijeron textualmente, que para subir o bajar tarifas hay que hacer un estudio. Entonces yo creo que para dejarlas igual no hay que hacer nada, según eso. Entonces, esa garantía podemos dar los compañeros de la comisión que muy juiciosamente todos, sin excepción alguna, estuvieron conmigo muy juiciosos en cabeza de nuestra presidenta Camila y nuestro vicepresidente, el doctor Walter René Molano Mora, nuestro magíster en Derecho Constitucional, que nos ha ayudado mucho con sus conocimientos y sus inquietudes. Hay que reconocerlo. Públicamente se reconocen las cosas. Lo que es. Él fue uno de los que nos orientó ante todo en este proyecto. Y muchas gracias, doctor Walter, se lo digo aquí públicamente, porque hay que reconocer que se generó una reunión con la administración municipal para discutir el asunto y allí se cayó en cuenta de una cantidad de dificultades que habían, que si lo hubiésemos aprobado en comisión y posiblemente en plenaria, como venía la administración, era más lesivo todavía y tenía más errores que el que aprobamos en el mes de diciembre. Entonces, por fortuna, pues estamos a tiempo. Yo veo que hay un consenso con la empresa de energía y luz, con la empresa de alumbrado público. Veo que hay un consenso con la administración municipal. Ahora solo falta es que la Cámara de Comercio también trate de adaptarse pues a estos temas y entienda que más es un tema de ley que nosotros estamos corrigiendo acá, que por capricho, porque querramos hacer algo en contra de nadie. Les juramos, y yo sé que mis compañeros están de acuerdo, que nosotros lo que queremos es que todo se haga entre los términos de ley y que no resultemos enredados ninguno, pues para hablar claro. Tiene la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Gracias, presidente. Quería trasladarle una inquietud al doctor Fausto, que hay que reconocerlo, el doctor Fausto es una eminencia en el derecho administrativo, además docente, que tuve el honor de que me diera clase en su momento, doctor Fausto, y yo siento que en el tema de ese acuerdo, que desafortunadamente, digamos que como ya se mencionó, incurrimos en un error inducido además, y con el fin de no tener un agravio para las finanzas de la empresa, que en ese momento pues es básicamente propiedad también de la administración municipal, revisemos la posibilidad. Usted ya lo hizo frente a un juez de la República demandando en acción de nulidad que se revocara un acto administrativo. ¿Por qué no planteamos? Yo veo que pues acá hay una corporación juiciosa y yo veo viable, bajo el principio de que hay una omisión de unos procedimientos, de una revocatoria directa puntual de ese artículo, y eso lo sacaría del ordenamiento jurídico, y miramos si hay la posibilidad de que la empresa Delsa no se vea afectada justamente en el mes de enero en las finanzas por la vigencia de ese acuerdo. Entonces, como la revocatoria tiene efectos es nunc, podríamos valorar esa posibilidad, doctor Fausto, de plantear esa alternativa, de tal forma obviamente que la empresa no se vaya a ver afectada y obviamente a la corporación tampoco esté expuesta. Entonces ahí le dejo esa inquietud, se la traslado. Obviamente eso es un estudio que hay que hacer juicioso, pero que es bueno ir adelantando antes de que se acabe el mes de enero, que es ya 4 días. Eso era todo, presidente.
Tiene la palabra el concejal Eduardo Giraldo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a los actores principales, al doctor Fausto, doctora Lina, la doctora Lorenza y a los amigos de las barras, a los concejales. No, acompañando de pronto lo que decía y el reconocimiento de pronto al doctor Walter. No podemos negar, Walter, que en su momento se reflejó ese 14 de diciembre que esta gente vino, fue más de afán, yo no sé, o sellaron los chelines ligerito, como dice el cuento, pero no podemos negar que usted se les desenjalmó en su momento, cuando en su momento ellos, ahí, en un tema de industria y comercio, que yo firmé el artículo 103, donde ellos querían en su momento poner a pagar las notarías y las curadurías, cuando estos entes son vigilados por la superintendencia y por el tema de Contraloría también. Entonces, uno veía que ellos, pues uno no sabe el afán con que andaba esta gente en su momento, que usted hasta los trató de sinvergüenza en su momento porque nos estaban induciendo al error. Y de pronto desconocíamos en ese momento esa situación. Y entonces uno ve y le generaba dudas que el jurídico llamando. En su momento el jurídico, cuando se generó ese espacio que duró media hora, que gracias a los concejales en su momento actuaron y votaron, porque eso fue un tema de votación aquí, entonces en su momento ellos mismos y entonces, o si hubiera venido otra demanda también, así como de pronto en el momento el doctor Fausto lo hizo, ya tendríamos otra demanda en su momento, que en ese momento porque alguien me llamó y nos hizo ver el error. En ese momento alguien me dijo, ojo que van a votar en contra de un tema de los notarios y de los curadores. Y eso se reflejó ahí. Entonces, al menos hubo la oportunidad pues de expresarlo en ese momento, que fue una sesión pues bastante larga y desgastante en su momento. Pero la realidad es que ahí pudimos hacerlo eso. Y si no se hubiera venido Junior Castro, otra demanda, que usted también apoyó ese tema y usted también se lo echó al hombro, ese tema que iban a poner a esta gente a pagar por industria y comercio a las notarías, y como le decía bien claro, eso en su momento es vigilado por la superintendencia. Entonces, la realidad, y es que hay otros detalles que en su momento, yo ahí tengo otro detalle que tengo que en su momento hacerles, de pronto no sé, reflexionar, o también nos va a tocar estudiar, porque los errores no son solo esos, siempre hay una serie de errores ahí, y de verdad que en su momento en las comisiones de más que tocará debatirlo y sacar de estas personas que realmente aclaran ese tema para de pronto socializarlo como debe ser. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Muchas gracias, presidente. ¿No? La verdad es que no me gusta como contradecir pues, lo que expresan los concejales, pero a veces pues, no me puedo quedar callado tampoco ante las injusticias. Y yo toda la vida he sido así, pues lo que no me gusta yo lo digo. Y no comparto lo que acabó de expresar el concejal Luis Eduardo, es que la culpa no es de los contratistas. Si miramos, por ejemplo, historia, en abril del año 2024, nosotros votamos un POT acá, concejal Luis Eduardo. Y lo votamos en plenas sesiones ordinarias. Y ese POT tiene más de 100 errores. Hay 100 artículos de ese POT, hay que cambiar ya o ya, y no se ha cambiado. El error para mí fue de la administración, que presentaba un proyecto de acuerdo en sesiones extraordinarias, en 10 días. Cuando ese proyecto de acuerdo tiene 700 artículos, debió haber sido presentado en ordinarias. Entonces el error, mire de dónde es. No es del contratista, porque usted ahorita expresó que si el contratista venían de afán o yo no venían de afán. Ellos se ganaron por licitación ese contrato y lo hicieron, para mí lo hicieron bien. Para mí, que tenía errores, claro, es que ellos venían de Bogotá y no es lo mismo Bogotá que Dos Quebradas. Pero lo hicieron y respondieron. Entonces yo no le veo pues que uno tenga, porque así como lo hicieron ellos, se lo hubieran ganado de Medellín, de Cali, de Pereira, o sea, el que lo hubiera ganado hubiera quedado con errores.
¿Por qué? Por la premura, por el tiempo, porque tocó correr, porque tocó... y se lo digo yo porque además de eso fui el ponente de ese proyecto de acuerdo y no era fácil sacar una ponencia de 700 artículos en 10 días. Y me tocó a mí leer día y noche en 2 o 3 días para poder sacar una ponencia, para poder que se votara en diciembre. Y si no, no hubiéramos tenido los beneficios del impuesto predial, porque hay que mirar lo bueno, y es más lo bueno que tuvo ese proyecto de acuerdo de lo malo. Hoy, si no se hubiera votado en diciembre, hoy no podríamos aplicar, por ejemplo, el descuento del impuesto predial, de multas de tránsito, de industria y comercio y sanciones. No se hubiera podido aprobar ese artículo ahí, que vengan empresas de otras ciudades nuevas asociadas con los beneficios que quedaron de 10 años de exentos de impuestos. Entonces mire que fue más lo bueno que lo malo, lógicamente. Pues, y entonces le poníamos ejemplo, ese POT también lo mismo, con muchos errores y no se han corregido. En este, pues mire que solamente se detectó 3 errores, que es lo que se está corrigiendo en este nuevo proyecto de acuerdo. Y pueden haber más, lo que pasa es que tendríamos que ponernos a estudiar más profundamente y con tiempo, porque se presentó un proyecto de acuerdo en diciembre, donde todos estamos muy ocupados, donde estamos con las familias, donde estamos con el programa de la entrega de regalos y novenas, y solo en 10 días. Entonces, yo que le he pedido al alcalde y a la administración que estos proyectos de acuerdo deben ser presentados en sesiones ordinarias, donde tenemos 2 meses para estudiarlo y no en 10 días. Muchas gracias, presidente. Una réplica, por favor. Tiene derecho a la réplica el honorable concejal Luis Eduardo Giraldo. No, yo lo que quiero decir, independiente era lo mínimo, pues para eso le estaban pagando a ellos, pero que hay unos adefesios, los hay. No podemos negar que esto es un adefesio, lo que hicieron ahí es una cosa que no le cabe para esas maravillas de personas. Igual se llevaron 315 millones, para eso le estaban pagando, es lo mínimo, pero la realidad es que ahí estaban los temas jurídicos. No puede ser que pase un tema como el de estos, y eso que, como le digo, el tema de poner a pagar a los curadores y a las notarías, cuando no los vigilamos nosotros, sino que los vigila la superintendencia, y caímos, media hora nos demoramos ahí, y eso que lo acosábamos, porque eso fue sacado a golpe de pupitrazo. Entonces la realidad es que a mí me parece que era lo mínimo que tenían que hacer. Ya usted dirá, como dice, la época no era la mejor, pero que se sacó a golpe pupitrazo, con errores y todo. Esperemos entonces que empiecen a llegar. Por ahí hay otro temita donde hay un tema como que Hacienda en su momento, un tema donde les va a tocar preguntarle a la curaduría cómo van a cobrar un tema lineal que van a cobrar en las construcciones o en las cosas. Ahí viene ese temita también, que yo lo tengo ahí inclusive, no lo he llevado, pero ahí viene ese tema también, donde los curadores decían cómo van a medir y cómo van a cobrar eso por lineal. Entonces, es lo mínimo que yo digo. La realidad es que esa gente, pues, licitan, pero está bien. ¿Y cómo así? Pues el tema es lo mínimo, como dice usted, los descuentos en prediales, de intereses de prediales y todo. Está bien, pues por eso yo he ganado la licitación, porque eran, como le digo, sí, realmente. Entonces, la realidad es que lo mínimo era que eso tuviera unos filtros donde no pasaran estos errores tan miedosos, y como le digo, es un adefesio que pasara un error de estos tan grande de verdad. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, compañeros, vea, la invitación es a que todos estudiemos muy bien los proyectos de acuerdo, a que les pongamos atención, a que los leamos, los analicemos y podamos debatir acá entre todos. Mire, el tema de que esto debiera de ser en sesiones ordinarias, yo estoy muy de acuerdo, pero es que a veces las circunstancias ameritan que se haga ya. Vea, ¿se imaginan ustedes que este problema que hoy tenemos para resolver le demos larga hasta el mes de marzo, que son las sesiones ordinarias del Consejo? Pónganse a pensar ustedes qué pasaría. De aquí a allá, yo creo pues que ya hice las acciones legales y no nos las rebajan. Digámonos la verdad, muchachos, seamos francos, seamos sinceros. Mirémonos a la cara y miremos
que nos conviene más. Entonces, por eso, en estas circunstancias, yo creo que obró bien la administración municipal, está obrando correctamente este consejo, estudiando, analizando el tema, que es un tema urgente, porque no estamos hablando de cualquier cosa por ahí, sino de un tema de mucho talante. Entonces, tranquilicémonos, entendamos que esto hay que aprobarlo a la mayor brevedad posible, porque se trata de corregir algunas cosas, mas no de afectar a nadie, ni mucho menos, sino al contrario, de que ganemos todos. Así que los invito a que con mucha tranquilidad en estos 4 días que nos quedan para sacar este proyecto a la plenaria, todos hagan las consultas que consideren. Por ejemplo, en el tema de que comentaba el honorable concejal Héctor Jaime Castro, de una revocatoria directa, pues yo no sé hasta dónde eso sea viable, porque es que yo nunca he visto la revocatoria directa de un acuerdo, de un artículo, de un acuerdo municipal. Pues nunca lo he visto. Si en algunas partes lo han hecho, pues podría mirarse a ver también la posibilidad, ¿cierto? Pero aquí yo nunca lo he visto. Sí he visto revocatoria directa de decretos, de resoluciones, de actos administrativos de un alcalde, de un gerente de una entidad, pero de acuerdos no. Lo que yo entiendo y lo que establece la ley, y me perdona la ignorancia, le reitero, no soy abogado, pero por la experiencia que tengo acá en esta corporación, es que un acuerdo se arregla con otro acuerdo. No hay como cabida a otras figuras, pero es posible que exista, y si eso existe sería muy bueno también analizarlo, porque la verdad sería novedoso para mí, pero pues todas las ideas son válidas. Así que, doctor Castro, sus ideas son muy válidas, me parece muy bueno, es para que las estudiemos, pero yo creo que vamos por el camino que es, y es el de recomponer el camino, valga la redundancia, con el estudio de aprobación finalmente de este proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el honorable concejal Carlos Salgado. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta que ya la sesión está finalizando, señor presidente, yo sí quiero dejarle esta tarea a nuestro jurídico y al doctor Gasca sobre la pregunta que hice hace un rato iniciando la sesión respecto a las tarifas que se habla este proyecto de acuerdo para el tema de parqueaderos privados, grúas y demás entidades que nosotros estemos favoreciendo con este proyecto de acuerdo, porque la competencia nuestra es lo público. Nosotros en lo privado no tenemos que hacer nada. Yo sí quiero que me informen si en este proyecto de acuerdo que vamos a aprobar esta semana, ese tema está revisado, y si no estamos nosotros incurriendo en un error, aprobando algo que pronto vaya a favorecer un privado que no es competencia nuestra. Por otro lado, sí es importante recalcar que la omisión por parte del contratista en este proyecto de acuerdo de DELSA nos hace inducir un error, como lo dicen nuestros abogados y lo dice usted, presidente, pero sí, sí me surge como la inquietud que decía el concejal René hace un momento, cuáles son los efectos legales que va a tener para el contratista no haber hecho un estudio a tiempo o habernos hecho inducir en un error, porque realmente lo que dice el director de DELSA, pues lógicamente lo deja uno muy preocupado respecto al tema jurídico en el cual nosotros nos podemos ver enredados por esto. De todas maneras es eso, señor presidente, muchas gracias. Bueno, es muy importante también tener en cuenta, miren, todos los contratos tienen una supervisión o interventoría. Entonces, esa supervisión o interventoría a quien le toca determinar qué pasó ahí,
con el contratista. Nosotros no es competencia nuestra. La ley 80 y sus normas complementarias no dicen en ninguna parte que el Consejo Municipal deba meterse en los temas de la contratación pública. Es la entidad contratante, al supervisor y a los entes de control los que les compete verificar el cumplimiento a cabalidad de un contrato, cualquier tipo de contrato según la ley y la Constitución. ¿Estamos de acuerdo, doctor Castro? Creo que eso es. Entonces, ese tema dejémoslo allá para que la administración lo resuelva, y si hubo fallas en ese contrato, pues ahí hay unas pólizas que puede castigar el municipio divinamente bien si fuera el caso, pero le reitero, ese tema lo debe resolver la administración, no nosotros. Nosotros simplemente nos acogemos a lo que tenemos que hacer, y es de analizar la legalidad y la procedibilidad con respecto a los proyectos de acuerdo que aquí se presentan. ¿Alguien más quiere intervenir sobre el tema? Tiene la palabra doctora Lorenza de la Cámara de Comercio. Gracias. Gracias, señor presidente. No, quiero hacerle una invitación muy especial a la administración, porque acá revisando un poco sobre la normativa dice que el estudio lo puede hacer un tercero y con el aval de la administración poderlo presentar. Yo sí, lo que considero es que hagamos un trabajo juntos, articulándonos y viendo lo mejor. O sea, no es trabajar solo para los empresarios y no pensar en el territorio. Es en un gana-gana. O sea, pensar en nuestros empresarios, pensar en cómo no es quebrar la empresa, para nada, es poder tener tarifas justas, competitivas con el mercado. Eso es lo que pretendemos. Además que en la medida que veamos lo posible, que no esté expresado en salarios mínimos, porque hoy vemos la incertidumbre que tenemos. Entonces, es ver otra unidad de valor para poder tener las tarifas. Esa es mi invitación a la administración. Esa es la invitación para que trabajemos articuladamente. Muy bien, muchas gracias a todos los que han intervenido el día de hoy. Creo que ha sido un debate maravilloso, sumamente enriquecedor. Creo que tenemos la suficiente claridad todos. Entonces, señor secretario, por favor, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El punto séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Le informa que no hay ningún informe, señor presidente. Continúe. El punto octavo, lectura de comunicaciones. Le informa que no hay comunicaciones sobre la mesa, señor presidente. Continúe. Punto noveno, proposiciones. Continúe. Le informa que no hay proposiciones sobre la mesa. Le informo, señor presidente, que ha sido agotado el orden del día. Una vez agotado el orden del día, siendo las 8:50 de la noche del día de hoy, se levanta la sesión y se convoca para mañana, martes 8 a.m. de la mañana.